Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a este webinar organizado por Alateya, el cual es titulado Influenza y Streptococcus del Grupo A, un doble desafío en salud pública. En este webinar nos acompaña la doctora Lorena Tapia, que se va a hacer cargo de la primera parte del webinar. Ella es pediatra, infectóloga y viróloga, reconocida por su destacada labor de investigación médica y docencia. Actualmente se desempeña como directora de extensión en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Además, es profesora asociada en el Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Norte en el programa de Virología. Dirige el Centro de Investigación Clínica Avanzada en el Hospital Roberto del Río y es miembro del Comité Consultivo de Microbiología de la Sociedad Chilena de Infectología y trabaja como pediatra infectóloga en la Clínica Universidad de los Andes. La segunda parte de nuestro webinar nos va a acompañar la doctora Cecilia Tapia. Ella es médico y doctora en ciencias biomédicas, tiene un postdoctorado en la Universidad de California, San Diego. Es especialista en laboratorio clínico con más de 20 años de experiencia en microbiología clínica, micología e investigación y docencia, y administración de laboratorios clínicos. Fue directora médica en la acreditación CAP del laboratorio de la Clínica Dávila durante 4 años y es auditora del Instituto de Normalización desde el 2013. Posee un diplomado en IAS y es gestor de calidad hospitalaria y actualmente es directora médica del Laboratorio Clínico Bion. Entonces, este webinar primero va a partir con la doctora Lorena Tapia. Ella nos va a dar sobre todo lo que es la parte de patología, infecciones en este webinar, y la segunda parte del webinar vamos a tratar más de cómo poder, a través de técnicas moleculares y otros, poder captar a estos patógenos. Mi nombre es Nayaret, yo soy doctora en microbiología y actualmente trabajo como especialista en nuestra empresa que es Alateya. Y para que no se les olvide, es una de las hijas más queridas de Zeus, así que para que no se les olvide el nombre de Alateya. Y bueno, con esta introducción damos inicio a nuestro webinar. Los dejo con la doctora Lorena Tapia. Muchas gracias, Nayaret. Estoy revisando que estén viendo bien mi pantalla. Sí, me parece que están viendo bien y se escucha. Muchas gracias, Nayaret, y a la Tella por la invitación a preparar este webinar junto a Cecilia, que nos conocemos hace tiempo y esperamos darle una mirada desde un poco la clínica, vigilancia y luego ya más dirigido hacia técnicas de laboratorio, cómo podemos enfrentar lo que está sucediendo. Quiero hacerles el comentario que este webinar en un inicio iba muy enfocado a lo que era virus respiratorios, pero la verdad que con la contingencia, con las alertas que surgen y en realidad la necesidad que se ve en este minuto, tuvimos que agregar a este patógeno streptococo porque es lo que se necesita en este momento conocer y saber más. Aquí le dejo, tal como me presentó Nayaret, trabajo principalmente en la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile, en el Hospital Roberto del Río, en la clínica de la Universidad de los Andes. En cuanto a esta presentación, hablaremos algo de qué son las infecciones respiratorias, por qué este webinar, ¿cierto?, sigue siendo tan necesario, o este tipo de webinar tan necesario todos los años. Vamos a hablar algo de las vigilancias de infecciones y enfermedades respiratorias, cuál es un poco la historia, qué es lo que tenemos actualmente y qué significa mantener esta vigilancia. ¿Por qué vigilamos virus respiratorio y en específico por qué vigilamos virus influenza y cómo lo hacemos? Y voy a darles algunos de los datos de por qué estamos en alerta epidemiológica, incluyendo circulación de influenza y estreptococos piógenes.
Bueno, partamos con las infecciones respiratorias, las IRA, IRA graves o IRAC, ¿cierto? Esas son las abreviaciones en español. Son, por lejos, diría yo, de las infecciones más frecuentes que vemos tanto en niños como en adultos. Se concentran, por cierto, las enfermedades graves en ciertos grupos de riesgo, edades extremas, vamos a hablar de eso, ¿cierto? Pero son en general muy frecuentes en la práctica clínica, en la atención de pacientes y en el manejo también de muestras y en el diagnóstico de pacientes todos los años. Es la primera causa de morbilidad en niños, en lactantes y en adolescentes, una causa todavía importante de mortalidad infantil tardía, sobre todo en algunos países de bajos recursos donde niños todavía mueren por neumonias e infecciones respiratorias bajas que no llegan ni siquiera a tener una buena atención. Por lo tanto, hay mucha investigación y mucho conocimiento generándose en relación a este tipo de infecciones que muchas de ellas son, además, pueden ser prevenibles. Por otro lado, además de esta concentración pediátrica, que es lo que vemos en pediatría, vemos una causa importante de morbilidad e incluso de mortalidad en mayores, en adultos mayores o pacientes con patología concomitante en relación a neumonias adquiridas en la comunidad que pueden partir como infecciones virales y luego sobre infecciones bacterianas o infecciones bacterianas graves también. Llegan a ser una carga muy importante de atenciones y de las consultas en invierno llegan a ser aproximadamente el 70% del total. Y en cuanto a los agentes etiológicos que producen estas infecciones respiratorias en general, más del 70% de ellas son causadas por agentes virales. En términos clínicos, nosotros dividimos las infecciones respiratorias en altas y bajas, un poco dependiendo del sitio anatómico donde encontramos la mayor afección o la infección o la enfermedad que produce esta infección. Y en general podemos decir que las infecciones respiratorias altas, resfríos comunes, sinusitis, faringitis, e incluso laringitis son la mayoría de etiología viral y la mayoría leve, ¿cierto? Y de manejo ambulatorio. Sin embargo, cuando ya hay un compromiso de infección respiratoria baja, con afección de tráquea, bronquios y neumonias propiamente tal, son en su mayoría las que causan hospitalizaciones, sabiendo también que complicaciones en infecciones respiratorias altas o infecciones respiratorias altas pueden llegar también a ser graves, pero no es lo más frecuente. ¿Qué factores pueden llevarnos a tener con mayor frecuencia o probabilidad una infección respiratoria baja que cause una hospitalización o que cause una consulta médica o una necesidad de diagnóstico etiológico? Bueno, factores como enfermedades pulmonares crónicas, las edades extremas, tanto recién nacidos, especialmente recién nacidos prematuros, adultos mayores, sobre todo si es que además hay patología concomitante, enfermedades neurológicas. Las inmunodeficiencias e inmunosupresiones secundarias también son causas de infecciones más bien bajas y graves, y también las cardiopatías pasan a ser un factor de riesgo. Dentro de los agentes que les comenté, en su mayoría virales de infecciones respiratorias altas, tenemos muchísimos, ¿cierto? Aquí podemos ver rinovirus, coronavirus, adenovirus, influenza, bocavirus. Algunos de los enterovirus nos pueden dar alguna sintomatología de respiratoria alta. Pero también podemos encontrar agentes bacterianos que son principalmente agentes o bacterias que están presentes en nuestro sistema respiratorio y que en estos casos, y que en algunos casos también se producen sobreinfecciones secundarias a infecciones virales inicialmente, pueden provocar infecciones bacterianas, ¿ya? ¿Qué tipo de diagnóstico, si vamos a principalmente a hablar de un diagnóstico clínico sin determinación de agente etiológico? Es un poco depende de la clínica, no lo vamos a explayar en este seminario, pero en la gran mayoría de las infecciones respiratorias altas no es necesario una determinación exacta del agente etiológico, salvo que estemos pensando en algo ya complicado o que incluso esté en contacto con pacientes de riesgo de hacer infecciones complicadas. En esta diapositiva no tenemos a SARS-CoV-2, que es uno de los causantes también actualmente de infecciones respiratorias altas, instalado ya como uno de los agentes que pueden causar.
A diferencia de eso, las infecciones respiratorias bajas, ya sea bronquitis, neumonias, aparecen con mayor frecuencia las bacterias. Sí pueden ser causa frecuente los virus, sobre todo como mencionamos en las edades extremas. Virus, y ahí tenemos virus respiratorio sincicial, virus influenza, adenovirus, ahí aparece SARS-CoV-2, metaneumovirus, son virus que pueden darlo, pero como les digo, infección respiratoria baja relacionada a virus son o con factores de riesgo o las edades extremas, y aparecen el resto de las bacterias más clásicas que provocan neumonias. Ahí tenemos neumococos, algunos Haemophilus influenza, moraxella, y micoplasma son las principales bacterias productoras de infecciones respiratorias bajas. Eso es un poco en términos generales cuáles son las infecciones. Infecciones altas leves, las infecciones graves son las que ya tenemos un compromiso respiratorio mayor o una dificultad respiratoria. ¿Por qué nosotros nos importan y por qué las seguimos? Bueno, porque nos hemos dado cuenta que la circulación viral, la circulación de estos agentes anualmente determinan un poco la carga asistencial que vamos teniendo cada año, determinan también la aparición probable de nuevos agentes que puedan provocar infecciones, por ejemplo, más graves, y hemos visto la necesidad, que es principalmente derivada de la vigilancia influenza que hemos tenido desde hace mucho tiempo. Nos vemos en la necesidad de tener una vigilancia constante de los virus respiratorios principalmente, y también de algunas bacterias u otros agentes que circulan en relación a estas infecciones respiratorias, especialmente las infecciones respiratorias bajas y graves. Solamente recordar en la historia cómo partió esta vigilancia. Recordemos que en los años 80 todas las infecciones respiratorias bajas se consideraban bacterianas por definición, sin un estudio etológico, y eran todas tratadas con antibióticos. Incluso muchísimas hospitalizaciones se realizaban, puesto que se trataban además con antibióticos endovenosos o intramusculares. Y hasta que en los años 80, gracias al avance principalmente de el diagnóstico mediante el uso de anticuerpos monoclonales para diagnosticar o para determinar qué tipo de antígenos de superficie o qué antígenos podíamos encontrar en las muestras respiratorias, es que empezamos a poder y ser capaces de determinar qué es lo que estaba circulando en nuestros pacientes. Así como, por ejemplo, el doctor Anderson, que está aquí en esta fotografía, acá, conoció al doctor Luis Fidel Avendaño, que trabaja conmigo en la Universidad de Chile, y él amablemente le cedió anticuerpos monoclonales para que en nuestro país empezara a diagnosticar y a detectar, mediante el uso de estos anticuerpos monoclonales e inmunofluorescencia indirecta en ese caso, empezar a diagnosticar o detectar qué es lo que estaba circulando. ¿Ya? Al implementarse la inmunofluorescencia viral en Chile mediante el Instituto de Salud Pública y distintos centros que empezaron a utilizar anticuerpos, empezaron a aparecer los virus respiratorios, y pasamos desde esta idea de que todas las neumonias que eran bacterianas no habían virus circulando, y eran la mayoría de los casos. Y eso ha ido evolucionando en el tiempo, desde las inmunofluorescencias indirectas del doctor Avendaño, en que se tomaban muestras y se veían al microscopio cómo la fluorescencia aparecía en las muestras positivas, ¿cierto? Han ido evolucionando a tener actualmente detecciones de antígenos rápidas mediante inmunocromatografía, técnicas automatizadas también, con donde uno puede utilizar y hacer más número de muestras por vez, y también han ido apareciendo técnicas moleculares, y esto van a verlo más adelante la Cecilia, ¿cierto?, que nos han ido acompañando en esta necesidad de vigilancia y de detectar qué es lo que está circulando en nuestros pacientes. Esta es la vigilancia clásica del doctor Avendaño, no sé si ustedes la han visto, pero esto era una novedad para los años 80. O sea, el ir mirando cómo todos los años aumentaba de manera muy importante los casos, principalmente de virus respiratorios sinciciales, los niños hospitalizados por infecciones respiratorias. La verdad que fue muy novedoso y permitió
dejar de usar antibióticos innecesarios en ellos, y además empezamos a ver cómo se comportaban también otros virus como adenovirus, parainfluenza e influenza, porque una vez que empezaron a instaurar las técnicas de inmunofluorescencia también se pudieron agregar otros virus. ¿Y qué es lo que tenemos actualmente? O sea, desde esa vigilancia clásica inicial en nuestro país, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Tenemos vigilancias centralizadas, vigilancias principalmente centralizadas en nuestro Instituto de Salud Pública, con vigilancias también mandatadas desde el Ministerio, en la que tenemos que ir viendo qué circula en los casos de enfermedad tipo influenza, donde en distintos centros centinelas repartidos en todo el país, en las 15 regiones, para ir vigilando desde la enfermedad, desde que aparecen casos de infecciones o de enfermedades tipo influenza, con fiebre, con odinofagia, con dolor muscular y con síntomas respiratorios. Ese caso se vigila, se estudia y se mandan y se analizan muestras de distintos centros de nuestro país para ir teniendo el dato de qué es lo que está circulando. Se hace una vigilancia también de los virus influenza y de otros virus respiratorios. Se hace el ISP cuenta también con estos centros u otros centros hospitalarios de la red pública y también algunos laboratorios de la red privada, donde se van analizando las muestras positivas y qué agentes circulan en estas muestras positivas de estos centros centinela. También existe actualmente una vigilancia de los casos de infección respiratoria aguda grave, la IRAC, en los pacientes hospitalizados en distintos hospitales, que permite al instituto y al ministerio saber qué cantidad y qué es lo que está circulando también en estos casos, que no solamente son muestras positivas, sino que son de pacientes que han evolucionado gravemente. Y también se hace un monitoreo de las consultas diarias de causas respiratorias tanto en niños como en adultos en servicios de urgencia ambulatorios y hospitalarios en todo el país. Es decir, tenemos una vigilancia amplia que nos permite todos los años tener bastante información de qué es lo que circula y cómo circula. Esto es lo que básicamente hemos tenido todos los años. Virus respiratorio sincicial en azul llega durante los meses fríos, con un aumento bien rápido en algunas semanas y con un número de casos que siempre ha sido bastante constante. Después tenemos virus influenza, que antes aparecía clásicamente en otoño y luego que empezaba a disminuir aumentaba virus respiratorio sincicial, que es un poco lo que hemos tenido este año 2024. Tenemos metaneumovirus, que aparecía clásicamente en épocas más cercanas a la primavera, ya cuando virus respiratorio sincicial venía bajando. Para influenza, un virus detectado bastante frecuente básicamente todos los meses de invierno. Hay algunos años en que se ha detectado un poquito más, pero es bastante constante todos los años. Y adenovirus también, la detección por adenovirus en los años 90 fue bastante importante. Tuvimos algunos brotecitos o casos de adenovirus a unos años atrás, pre-pandemia, pero la verdad que en este minuto adenovirus no ha sido de gran importancia. Y esto es lo que teníamos hasta antes de la pandemia. ¿Y qué es lo que pasó en la pandemia? Bueno, llegó SARS-CoV-2, disminuyen y desaparecen prácticamente los virus respiratorios, para luego reaparecer a fines del año 2021 y 2022 y ya estar firmes de nuevo en circulación para el año 2023 y 2024, con una detección que ha sido mayor y un número de muestras probablemente procesadas en nuestro país, y gracias además a los adelantos que permitió el tener que la pandemia propiamente tal. Contamos con una mayor vigilancia probablemente y un mayor procesamiento de muestras. Y así como para el año 2023 y 2024 hemos tenido una gran circulación viral o una gran detección. El año pasado, a esta fecha, estábamos terminando con una gran cantidad de virus respiratorio sincicial y un colapso principalmente del sistema de salud a nivel pediátrico. Y este año, a la semana 24, 23, 24, hemos tenido un gran número de casos de virus influenza principalmente y virus respiratorio sincicial, que está aumentando estas últimas 2 semanas.
Esto es lo que yo les mostraba, además de solamente la detección viral, tenemos también la detección de los casos de infecciones graves en los hospitales, en pacientes hospitalizados, y se hace un informe completo de cuántas infecciones graves vamos teniendo. Acá pueden ver que las infecciones graves no son, no han sido tantas este año como el año pasado, donde el virus respiratorio sincicial causó un gran número de hospitalizados y un aumento de esta curva. En este año, a pesar de la gran cantidad de influenza, el número de infecciones respiratorias graves, si bien ha sido importante, sobre todo para los casos adultos, no ha sido tan crítico como lo fue el año pasado en la edad pediátrica, ¿ya? Y esta información la tenemos gracias a la vigilancia que les comenté. Y por otro lado, además de tener esta vigilancia nacional completa, muchos hospitales, muchos lugares también tienen una vigilancia local. En los distintos hospitales y centros de salud, la vigilancia se hace mediante técnicas de detecciones de antígenos o bien con técnicas de amplificación de ácidos nucleicos según la disponibilidad. En algunos lugares se mezclan también esas dos técnicas dependiendo de los algoritmos de atención de los pacientes. ¿Y qué es lo que finalmente se logra? Es enviar a nivel local la información de cuáles son los resultados, las positividades de los pacientes, de las muestras respiratorias semana a semana, y eso que da una idea de lo que está pasando en los hospitales. Les muestro aquí los virus respiratorios que ocurrieron en el hospital o la detección de muestras positivas en el Hospital Roberto del Río, donde claramente se ve la saturación que hubo por virus respiratorios sinciciales en las semanas más de mayo, junio del año pasado. Toda esta vigilancia va a permitir, tanto a nivel nacional como local, permite proyectar, iniciar o mantener e incluso finalizar, ¿cierto?, las campañas de invierno, tanto a nivel nacionales como locales, destinando recursos humanos, económicos, campañas de inmunización, etcétera. También ayudan en la distribución de pacientes en los hospitales, la necesidad de camas críticas. Hay todo un trabajo también en que se está entregando esta información para poder prever dónde se van a ir necesitando camas en los distintos lugares. Se permite también ver qué test vamos a utilizar a nivel local, si vamos a usar más bien test de antígenos, un poco dependiendo del virus o de los agentes que vamos a utilizar, podemos detectar brotes de manera más rápida. Y muy importante, al tener una vigilancia y detección de muestras positivas, podemos ir caracterizando variantes, genotipos, subtipos y aparición de mutantes a tiempo real, que hemos visto que es particularmente importante para virus influenza y para SARS-CoV-2 en el último tiempo. ¿Por qué lo hacemos? Y tiene que ver un poco con lo que vivimos, ¿cierto? Y esto es un párrafo que aparece en la estrategia de manejo global hacia el virus influenza del 2019 a 2030, que fue escrito el 2019, donde en la introducción salía esto: la amenaza de una pandemia por influenza en este caso está siempre presente. Siempre hay un riesgo de que un nuevo virus se transmita desde los animales a los humanos y cause una pandemia. Tendremos otra, no, o sea, la pregunta no es si vamos a tenerla, sino cuándo. Y eso es lo que estamos tratando de analizar con las vigilancias, porque tenemos que estar vigilantes y preparados, porque el costo de la pandemia, ya lo sabemos, esto lo vivimos, ¿cierto?, es mayor que la prevención y el estudio y la vigilancia, ¿ya? Y es por eso que esta estrategia global, y ahora me voy más bien a influenza, porque es ahí donde más hemos aprendido acerca de vigilancia, esto de vigilar, innovar, investigar acerca de esta vigilancia y la detección de virus respiratorios es importante para poder minimizar los riesgos, prevenir rápidamente y idealmente manejar los efectos de una posible pandemia. Virus influenza es un virus que sigue siendo mortal, tiene una mortalidad alta en distintos niveles. Nosotros estamos con niveles de mortalidad probablemente porque la diagnosticamos, ¿cierto? Y tenemos capacidad de diagnosticarla. Y mortalidad importante, sobre todo en pacientes adultos mayores, ¿ya?
la carga de enfermedad, por ejemplo, en Estados Unidos es inmensa, la cantidad de atenciones, de hospitalizaciones y de virus debidas al virus influenza en Estados Unidos es bastante importante y en el resto de los países también. Bien rápido, el virus influenza es un virus bastante especial con una glicoproteína y proteínas de superficie que pueden ir variando en el tiempo, hemaglutinina, neuraminidasa. Es un virus, además, recuerden, RNA fragmentado y eso hace que tenga capacidad de reordenarse y que reordenar estos fragmentos y poder producirse nuevos virus más fácilmente que otros virus respiratorios. Tenemos distintos tipos y subtipos de influenza, ¿cierto? Influenza A tiene distintos subtipos dependiendo de qué proteína hemaglutinina y neuraminidasa tiene, y eso lo conocemos, ¿cierto? Y es un poco lo que les mencioné, las características virales, las características genéticas de este virus hacen que tenga una variación genética o genética y por lo tanto antigénica constante. Tiene un error, la polimerasa dependiente de RNA, una tasa de error que acumula mutaciones en los ciclos replicativos, determinando cambios menores constantes que nos van siendo responsables de los distintos brotes anuales. Y por otro lado, muy importante, como les mencioné, tiene un RNA fragmentado que permite un ordenamiento genético de los distintos fragmentos en el caso de que se puedan ir produciendo coinfecciones o infecciones de dos virus distintos en una misma célula, ¿ya? Y además es un virus que circula con muchísima frecuencia en muchos animales, donde pueden existir reordenamientos entre ellos y finalmente transmitirse al humano y al ser humano, y de este ser humano puede, además de infectarse, puede eventualmente infectarse con un virus que sea transmisible y que se produzca una transmisión de un virus nuevo. El diagnóstico de virus influenza, bueno, ya antes se hacía microscopía electrónica, aislamiento, eso ya no se utiliza, lo que prácticamente más se usa es detección mediante antígeno, detección de los antígenos virales, de inmunofluorescencia, inmunocromatografía, o detección de ácido nucleico viral, que es lo que vamos a ver con más detalle más adelante. La verdad es que en pacientes con sospecha de infección tipo influenza, como lo vimos, a menos que estemos en un sitio de vigilancia y que se nos exija hacer el diagnóstico etiológico, no siempre se necesita, ¿cierto? El diagnóstico, el test. En el paciente ambulatorio que tiene factores de riesgo, antecedentes de enfermedades pulmonares, cardiópatas, donde eventualmente nosotros vamos a dar un tratamiento antiviral, puede justificarse un diagnóstico etiológico, ¿ya? Y también en casos de pacientes con enfermedad tipo influenza, que sea contactos de casos de riesgo y que probablemente podamos usar quimioprofilaxis en el paciente contacto, también pudiera justificarse un diagnóstico etiológico. Para el paciente hospitalizado, en este minuto, y sobre todo porque disponemos de buenas técnicas diagnósticas, está indicado el diagnóstico etiológico del paciente hospitalizado del IRA grave en el caso de que estemos sospechando por virus influenza, y las muestras es una muestra respiratoria con distintas alternativas que van a ver más adelante. Hay muchísimos tipos de test diagnósticos para influenza, test diagnósticos rápidos, moleculares, paneles. La verdad es que tenemos que ver qué es lo que hay en nuestros centros de atenciones para determinar qué es lo que vamos a utilizar. Lo ideal es discutir algoritmos de atención y de ofrecer el mejor test diagnóstico para cada uno de los escenarios ambulatorios hospitalizados según la disponibilidad. Finalmente, ¿qué es lo que ha pasado? Les estaba diciendo que en este minuto, estas semanas anteriores, hemos tenido una alta circulación de virus influenza, a diferencia del año pasado que partimos con circulación de virus respiratorio sincicial. Este año empezamos los meses de otoño con una alta circulación de virus influenza. ¿Y qué es lo que pasó? Para mi gusto, una tormenta perfecta, ¿cierto? Veníamos también con una alerta desde el año pasado de circulación de streptopiógenes, y en una cocirculación de influenza con streptopiógenes es esperable que aparezcan casos graves de infecciones invasoras por streptopiógenes. Streptococcus pyogenes es una cocácea gram positiva
un patógeno exclusivamente humano que causa distintas infecciones muy frecuentemente, nosotros las vemos, y variadas, que van desde faringitis, impético, que son más bien infecciones superficiales, pero dadas las características bacterianas de este agente con múltiples factores de virulencia, es capaz de invadir, no solamente de colonizar, sino invadir, producir toxinas que dan cuadros secundarios a toxinas y así determinar cuadros como escarlatinas, infecciones graves invasoras, shock tóxico, estreptocócico, etc. La transmisión es persona a persona, por lo tanto, si empieza a existir una aportación importante en relación, en esta época de invierno, por supuesto que nos vamos a transmitir más esta bacteria, y existen grupos de riesgo en los cuales pueden ocurrir estas infecciones más graves, están ahí inmunosuprimidos, edades extremas, y muy importantemente otras infecciones virales concomitantes, y ahí en especial está la coinfección con virus influenza como una sinergia de bacterias, virus, y finalmente desencadenar una infección más grave. Lo mismo para la infección o la coinfección con virus varicela, varicela zoster. Tal como les mencioné, uno está expuesto a esta bacteria, se coloniza y es capaz de esta bacteria, por sus distintos factores de virulencia, producir infecciones superficiales, pero también infecciones graves, incluso complicaciones inmunomediadas y secuelas a largo plazo de bastante gravedad. Y por lo tanto, cuando tenemos una circulación importante, se prenden las alertas. Hay una alerta mundial desde el año pasado porque hubo un aumento de reporte de casos pediátricos en Europa que viene desde fines del 2022. Ya en España, Portugal, Reino Unido hay bastante literatura de un resurgimiento de la enfermedad estreptocócica invasora en pacientes. Se pensó que esto era pospandemia y efectivamente ha circulado con mucha frecuencia. A fines del año 2023, la OMS y la OPS alertan acerca de este aumento de casos de infección estreptocócica, especialmente en pacientes pediátricos, y ya empiezan a aparecer casos y un número importante de casos en el sur de nuestro país este año, lo que lleva al Ministerio de Salud a sacar una alerta epidemiológica en mayo de este año por el aumento de casos. Acá no se nota mucho porque, bueno, me falta decir, voy a acá. La vigilancia por estreptococo es existe, ¿cierto? Se pide porque la enfermedad invasora por estreptopiógenes está bajo vigilancia de laboratorio en el ISP mediante un decreto, y se pide que cuando uno tiene un estreptococo en líquidos estériles, se pide la confirmación, se mandan las muestras para caracterizar, para confirmar, y se hace una vigilancia también genómica de lo que está ocurriendo. Actualmente se está pidiendo también el informe de casos inusuales, es decir, por ejemplo, faringitis o adenitis que evolucionan gravemente, y también siempre está bajo vigilancia en los fallecimientos de posibles causas infecciosas. O sea, por todos esos lados, incluso también las vigilancias de meningitis, por todos esos lados se está recopilando la información de infecciones invasoras por estreptococo de manera de reconocer precozmente, y muy importante también la alta sospecha clínica en los quienes atienden. ¿Y qué es lo que vimos entonces? Mediante esta vigilancia que ocurre, que ha tenido que ser informada por el ISP, vemos que para el año 2024, pero recién para mayo, tenemos un número muy importante de casos, y que se ve más claramente aquí cuando vemos la circulación detectada mediante la vigilancia laboratorio hasta el año 2023, y miren cómo han aumentado los casos para el año 2024. ¿Ya? Esto es lo que nos tiene en alerta, en alarma, de manera que los equipos de salud podamos vigilar, podamos estar atentos, sospechar precozmente, tratar precozmente también las infecciones invasoras graves y prevenir los casos graves. Muchas gracias. Em, Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su presentación. Bueno, vamos ahora a pasar inmediatamente a la segunda parte de nuestro webinar para
al finalizar dar un tiempo de preguntas. Si es que alguno también tiene algunas preguntas que se le vaya surgiendo y no quiere perderla, la puede anotar en el chat para después irlas leyendo. Algunos que tal vez tengan problemas de micrófono, de audio, así que no hay ningún problema. Y bueno, ahora damos el espacio a nuestra segunda parte del webinar, en la que va a estar la doctora Cecilia Tapia, que va a hablar más de técnicas de laboratorio em, para la pesquisa tanto de influenza y estreptococcus. Así que le damos el pase a la doctora Cecilia. Hola, buenas tardes, buenas noches. Es un día helado, pero la verdad que este tema es muy interesante y por lo que veo ha convocado a harto público. Quisiera agradecer a la Tella por la invitación y también a la doctora Lorena Tapia, que somos colegas, nos conocemos hace años, estamos siempre comunicadas y la verdad es que no hubo necesidad de ponernos de acuerdo porque tenemos una visión súper complementaria y bastante común al respecto de lo que está sucediendo a nivel nacional, ¿ya? Yo les voy a hablar más bien de el diagnóstico, los test diagnósticos con los que contamos, además de la vigilancia local en el centro donde yo trabajo, que es la red de laboratorios Bionet. Bueno, primero hacerles un resumen de las técnicas diagnósticas muy breve, diciendo que la microbiología tiene una historia larga, desde 1670 en adelante, con el descubrimiento del microscopio, posteriormente con el método científico, por Robert Koch, por Luis Pasteur. Y este tipo de diagnóstico estuvo presente por muchos años y evolucionó de manera mucho más lenta de lo que ha evolucionado el último tiempo. O sea, inicialmente se miraba todo al microscopio, se sembraban las placas, se miraba, todavía esto se sigue haciendo, pero en los últimos años ha habido una importante migración de la microbiología desde el diagnóstico convencional a la microbiología molecular, ¿ya? Y dentro de ese diagnóstico incluimos el diagnóstico de virus respiratorios y de agentes relacionados con sepsis, como son los patógenos de los cuales vamos a hablar hoy día. En el año 86 se crea en el fondo el método de la PCR que cambió la historia a nivel molecular en el diagnóstico por Kary Mullis, quien ya no está con nosotros, pero hay un antes y un después de su descubrimiento. Y pasamos desde tener cepas que estaban aisladas en medios de cultivo a poder aislar el ADN de estas cepas y posteriormente tipificarlas, hacer electroforesis de campo pulsado u otro tipo de electroforesis y tipificarlas mediante técnicas de PCR y finalmente tenemos técnicas de secuenciación que nos permiten conocer la identidad genética de las cepas. Ahora, en cuanto a la detección molecular de virus respiratorio, ha sido de altísima importancia la detección de estos virus que antes, como decía Lore, más bien se sospechaban porque no teníamos métodos para todos nuestros pacientes, para que todos nuestros pacientes fueran diagnosticados. Y bueno, el doctor Luis Fidel Avendaño, que fue profesor mío, yo lo conozco de años, siempre andaba con sus tubitos, tomando muestras en el Roberto del Río. Él fue pionero en el sentido de vigilar y conocer los agentes que estaban produciendo las infecciones, al menos en Chile, ¿ya? Entonces, con la detección molecular, nosotros ya pudimos identificar estos agentes virales que, como bien dijo Lore también, producen el 70% de las infecciones respiratorias. Por lo tanto, ya teniendo la detección del virus, nosotros primero evitamos hospitalizaciones en caso de que no sea un paciente de riesgo y que tenga un virus más suave que, por ejemplo, el virus de la influenza. También reduce los test y procedimientos innecesarios, dirige las terapias y reduce el uso innecesario de antimicrobianos. Así que esta medida igual forma parte de los programas PROA, el descarte de infecciones virales. Bueno, tal como decía Lorena, pre-pandemia, estos son datos que yo tenía en el centro donde trabajaba previamente, teníamos una circulación típica de virus con un periodo estacional. Estas son vigilancias. La verdad es que, al igual que el doctor, yo en los años recientes siempre mantengo una vigilancia desde donde estoy y hago el reporte desde el laboratorio a los clínicos. Entonces, en esos años estaba la curva estacional con la acumulación de virus respiratorios en el periodo de invierno.
Y con COVID estos virus desaparecieron y igual había virus circulando, que era esto, que era rinovirus. La verdad es que la pandemia nos enseñó y nos mostró que las técnicas moleculares nos permitían identificar los virus. Por suerte, en esos años nosotros teníamos la posibilidad de detectarlo y la verdad es que había muy baja circulación de los virus. No solo era que o sea, no es que no estuvieran, estaban, pero en una muy baja circulación y el único que se mantuvo siempre fue el rinovirus. Luego, bueno, aquí se ve el aumento de detección de virus respiratorios con pandemia, en este caso que subió desde tener 150 exámenes, o sea, perdón, 1000 exámenes anuales a 1400 por día. Vimos que posterior a la pandemia empezaron a reaparecer nuevamente los virus respiratorios a final de año, a final de 2021. Y obviamente con la vacunación empezó a reducirse los casos de COVID. Y el primer virus que nosotros vimos, por lo menos en nuestra experiencia, luego yo me cambié a otro laboratorio y seguí vigilando el tema, era la influenza A, que estuvimos en el año 2022, a principios de año, como en enero, que lo cual era bastante inusual. Y luego, tal como dijo la doctora Lore, el BRS en los periodos de invierno tuvo una amplia circulación y coincide en general, las vigilancias locales coinciden, igual es distinto en hospitales pediátricos que en adultos, pero en general coinciden con lo que ocurre a nivel país. Y es bueno irlo monitorizando, porque también a uno lo orienta sobre qué es lo que está circulando para poder orientar la terapia, ¿ya? Luego, en el año 2023, ya tuvimos influenza, ya habíamos visto un poquito en el post-pandemia. El año pasado hubo bastantes casos en periodo como después del verano en el otoño, y BRS, que también fue súper importante el año pasado. Y tenemos el caso de SARS-CoV-2 que también tuvimos en este verano, ya un aumento de SARS-CoV-2 en este verano. Y luego, este año hemos tenido también SARS-CoV-2 a principio de año y la influenza que en el mes de mayo se aumentó mucho, por lo menos en nuestra red de laboratorio, y coincidía con lo que yo conversaba con los clínicos de las clínicas que nosotros atendemos, donde la influenza A originó muchas hospitalizaciones, pero como veía con Lorena, tal vez no tantas como el año pasado. Tal vez los casos no eran tan graves, no lo sé. Y BRS está empezando a aumentar ahora por lo menos. Como la red de nosotros tiene niños y adultos, probablemente puede estar sesgado más la influenza que el virus respiratorio. Sí, sí, sí. Bueno, para diagnosticar virus, actualmente nosotros contamos con ensayos de amplificación de ácidos nucleicos, ensayos basados en microarreglos, la detección rápida, que son los test-pack, ensayos múltiplex para detección simultánea de varios virus y tecnologías de secuenciación de próxima generación y ensayos basados en nanopartículas, que ya es una cosa mucho más evolucionada en la que estamos empezando a conocer. ¿Cuáles son las características de los métodos de diagnóstico? Primero, ya el cultivo viral, tal como dijo Lore, está obsoleto, o sea, no obsoleto, no sé, yo pienso que en algunos centros de referencia todavía se hace, pero es peligroso, hay que tener condiciones de bioseguridad muy elevada, y si bien tienen una alta especificidad, la sensibilidad es variable. La inmunofluorescencia es rápida, es sensible, es barata también, pero la carga viral puede afectar su positividad y además depende mucho de los humanos. Recuerden, bueno, años atrás la inmunofluorescencia era la técnica que usábamos la mayoría y tal como el doctor lo planteó hace años, era una excelente técnica, pero la técnica molecular nos ofrece mayor sensibilidad, mayor especificidad y también nos ofrece una posibilidad de diagnosticar más de un virus al mismo tiempo. Tenemos también los test tipo LAMP, que son modificaciones de la PCR original que permiten hacer los test más rápido y que son bastante comparables con RT-PCR. La pérdida de sensibilidad es bastante pequeña. Y los ensayos rápidos de antígeno son sensibles, pero menos que los test moleculares, y a veces pueden dar falsos positivos y falsos negativos, como vamos a ver más adelante. Y luego tenemos ya estos últimos test de NGS, de secuenciación, con alta sensibilidad y especificidad, pero que todavía no la podemos tener en todos los centros porque requiere un equipamiento
especial. Entonces la sensibilidad va a depender del método y los métodos moleculares son más sensibles y específicos. Y bueno, hay diversas plataformas de vigilancia de virus. La semana pasada tuve la suerte de estar en un evento de una empresa que mostraba nuevas plataformas de point of care. La verdad es que estos point of care que vemos acá, que son Alere, Iliad, FilmArray, GeneXpert, son bastante conocidos. Ahora están siendo no reemplazados, pero están evolucionando a los point of care como 3.0, que son unas cositas pequeñísimas que vamos a ver, pequeños que caben en la palma de la mano, con chip. Se habla de laboratorios, lab chip, que es un laboratorio en un chip, porque ocupan microfluidos y permiten hacer ensayos en espacios pequeños con muy pequeños volúmenes de muestra. Y bueno, y también están los sistemas en batch o PCRs que cada vez se han ido automatizando de mayor manera. Por ejemplo, tenemos estos paneles múltiples para hacerse en PCR automatizada. Personalmente yo he probado con excelentes resultados este de Allplex de virus respiratorios, que tiene el panel de 19 virus respiratorios. O sea, este tiene además, tiene otro panel que uno puede agregar que es de bacterias respiratorias. Y que tiene la misma cantidad casi que FilmArray, incluso tiene la separación entre rinovirus y enterovirus, por lo tanto es bastante útil. Y este, por ejemplo, puede ser codificado por FONASA porque tiene todos los virus que tiene la prestación de PCR de múltiple de virus respiratorios. Por otra parte, hay flexibilidad y hay otros test que agregan el SARS-CoV-2 y como por ejemplo este también que es de la Tella y que es un kit que también yo lo evalué previamente con excelentes resultados, que agregan el SARS-CoV-2 a la prestación y hay algunos que son acotados a los virus más importantes, ¿ya? Y bueno, todo esto va de la mano con un sistema informático que nos permite interpretar esos resultados y a futuro yo sé que Syngene, que es la empresa que vende estos productos, o sea, que desarrolla estos productos, tiene pensado poder hacer redes de vigilancia a través de estos sistemas informáticos. Y luego, como algo les mencioné, tenemos los point of care que generan beneficios pueden realizarse junto al paciente. En ese mismo meeting que tuve la semana pasada se comentaba dentro de los problemas que tenemos para implementar point of care es que necesitamos autorización sanitaria si queremos en el fondo emitir un resultado, pero sí pueden ser usados en salas de procedimiento y también en algunos centros clínicos se puede usar al lado del paciente, ¿ya? Pero tenemos algunas limitaciones, pero igual eso se puede obviar o puede ir evolucionando en un tiempo mayor. Luego, bueno, tiene la etapa de tomar la muestra, que es la fase preanalítica, cargarla en la plataforma, detectar el analito y leer el resultado, ¿ya? Las plataformas de estas point of care han evolucionado cada vez más a sistemas simples, miniaturizados y portátiles. Por ejemplo, este es muy pequeñito, el Vita PCR, que es una PCR que da hasta una curva de PCR y el equipo es muy pequeñito. Es como yo diría un poquito como una caja de leche, por ejemplo, chiquitito. Este otro cabe en la palma de la mano, este otro usa un chip que yo una vez me lo presentaron, es un chip pequeñito que es como más chico que un portaobjeto, pequeñito, y la verdad es que en esos pequeños espacios ocurren todas las reacciones de PCR, colorimétrica, y permiten detectar en tiempos muy cortos los virus respiratorios. Y estos se basan en la tecnología de los microfluidos, que son fluidos que circulan por pequeños canales y cámaras diminutas, construidas con vidrio, con silicio, y que son, la verdad, test que detectan en un chip distintos agentes. Eso sí, se necesita tener equipos pequeñitos para operar, equipos aunque sea pequeñitos, pero hay que tener un equipo para operarlo por el momento, ¿ya? Pero crean un ambiente miniaturizado para poder desarrollar o detectar estos agentes virales. Y aquí ven ejemplos que ocurren point of care, donde las reacciones ocurren en pequeños tubos, en algunas matrices, donde vienen, por ejemplo, una superficie con electrodos, donde son capaces de detectar estas partículas virales, producir una reacción, pero todo esto en cantidades muy pequeñas. Eso es lo que viene ahora, ¿ya?
Sin embargo, la utilización de point of care no está ajena de algún tipo de regulación. El ISP, por ejemplo, tiene criterios para poder... Espérenme que está mi perrito. Ya, Portos, silencio, por favor, silencio. Bueno, la OMS, o sea, el ISP tiene un manual, que ese manual es de 2014, eso sí, donde da criterios de uso de los point of care para que sean bien utilizados, porque recuerden que a veces lo usan personas que no son de laboratorio, entonces la recomendación es que sea supervisado por personas de laboratorio. Y la OMS también tiene criterios como que estos métodos sean asequibles, que sean sensibles, específicos, fáciles de usar, como a prueba de dummy, como se dice, que sean a prueba de barro. Incluso algunas de las plataformas pueden caer al barro y no les pasa nada. Rápidos, robustos, libres de equipamientos grandes, porque se usan muchas veces en lugares inasequibles y entregables, o sea, que se le pueda dejar a ese centro o a ese país. Por ejemplo, hay lugares apartados donde hay tribus, por ejemplo, y uno necesita hacer este diagnóstico y no tienen la posibilidad de viajar a centros, entonces uno pudiera implementar estos sistemas point of care, además en los servicios de urgencia. Y lo que está también hablando, de lo que se está hablando actualmente es de secuenciar el genoma de estos virus directamente en las muestras, permitiendo una identificación precisa, ayudando a subtipificarlos, detectando coinfecciones, y es la clave de investigación de brotes porque nos permite identificar las variantes, monitorizar resistencia a antivirales y como guía de desarrollo a nuevos diagnósticos y vacunas. Estamos viendo que están saliendo vacunas contra virus que son de importancia médica. Entonces, la ventaja de esta secuenciación es identificar definitivamente, subtipificar, detectar coinfecciones, a pesar que la PCR también permite detectar coinfecciones, investigar brotes y desarrollo de vacunas. Bueno, ¿cuál es la recomendación? Y tal como dijo la doctora Lore Tapia, que uno en cada centro tiene que tener algoritmo. Este algoritmo yo lo elaboré en uno de los hospitales o los hospitales donde trabajaba previamente y que era donde nosotros le ofrecíamos al médico, porque hay que explicarle al médico qué es lo que tenemos disponible por centro, porque no todos vamos a poder tener de todo, y ofrecerle y darle en el fondo una idea de lo que está disponible en el laboratorio. Entonces, por ejemplo, cuando hay una sospecha clínica, los test PAC sirven, pueden tener falsos positivos, falsos negativos, pero podemos en el fondo nosotros conocer que la sensibilidad es más baja que un test molecular. Si me da negativo, por ejemplo, puedo, y tengo sospecha clínica, puedo usar test moleculares que tienen distintos costos. Hay test que van desde 50 a 80 dólares, a test donde ya sube a 300 dólares o entre 200 y 300 dólares, y PCR que son en tiempo real automatizada, que es rápida, pero hay que procesarla en batch. Por lo tanto, si el paciente está hospitalizado, yo puedo usar esta, si está en urgencia, puedo usar cualquiera de estas dos, dependiendo de la sospecha clínica. Y la inmunofluorescencia la hemos ido dejando, a pesar que por el costo no es opción en algunos centros de dejarla, ¿ya? Esto era en el centro previo donde yo trabajaba. Ahora, alerta, viendo que además de la detección de virus respiratorio, tenemos esta alerta de brote por estreptococo. La verdad es que en Clínica Indisa, que es donde tenemos uno de nuestros laboratorios, nosotros revisamos así muy a grandes rasgos la estadística de las infecciones por estreptococo a nivel faríngeo, generalmente que es la muestra más importante, y tuvimos el año pasado 30 cultivos positivos y ahora hasta junio tenemos 71. Entonces, hemos evidenciado lo mismo que se observa a nivel nacional. La faringitis estreptocócica es una de las causas más importantes de consulta médica y, bueno, al menos con datos de Estados Unidos, puede afectar a 5 y 15% de adultos y 15 a 35% de niños, ¿ya? Y los síntomas, el problema que tienen es que se superponen con otras causas, que son, por ejemplo, causas virales. Entonces, para ello, tenemos distintos sistemas diagnósticos. Lo más utilizado es primero tener un sistema de puntuación clínica. Y en esto me detengo un poquito, porque nosotros los que trabajamos en laboratorio siempre pensamos, hoy nos dio este resultado, nos dio este otro resultado, pero lo que una vez me dijo un doctor, y igual hasta me dio hasta un poco de pena, pero que tiene toda la razón, es que nosotros tratamos pacientes y no exámenes ni resultados de exámenes. Entonces, los resultados de los exámenes son un apoyo para
para la sospecha clínica. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de la faringoamigdalitis, por este estrepto en la sospecha, hay sistemas de puntuación clínica que les voy a mostrar en qué consisten. Luego tenemos pruebas de detección rápida con antígenos, cultivo de garganta, que continúa siendo el gold standard, pruebas de amplificación de ácido nucleico, y lo que estuve revisando que se está usando actualmente es un aprendizaje automático e inteligencia artificial que se basa en algoritmos clínicos en base a fotos de la lesión y de resultados, y a uno le va a decir o predecir si realmente tiene esta enfermedad, esta infección, y la puede tratar. Entonces, los sistemas de puntuación clínica se basan, por ejemplo, en tener exudado tonsilar, en tener inflamación de los nodos, y fíjense que algo súper interesante, los pacientes que tienen estos cuadros no tienen tos. Si hay tos, lo más probable es que tenga una infección viral. Y cuando hay tos es cuando el paciente ya tiene inflamación de los bronquios, ¿ya? Entonces, hay detalles clínicos que son súper importantes. Del punto de vista de los test de detección de antígenos, se utilizan con una muestra local, o sea, una muestra faríngea, se toma la muestra, se prepara, se hace una reacción y esto está listo en pocos minutos, puede ser 10 minutos. Son pruebas rápidas, fáciles de usar, pero pueden tener falsos positivos y falsos negativos. Entonces, siempre hay que tomarlo en el contexto clínico. Si tiene los criterios de Centor positivos más el test positivo, yo puedo quedarme tranquila, pero lo que se recomienda es que igual el cultivo frente a dudas se solicite o pedirlo de rigor, porque de hecho lo que hemos visto es que a veces nos salen muchos test positivos y pocos, y los cultivos no están positivos, entonces hay que tener ojo con los falsos positivos. Entonces, las causas de falso positivo es que la especificidad puede ser limitada. Hay que evaluar los test que nosotros estamos probando, la calidad de la muestra, pueden haber portadores asintomáticos, errores de interpretación. Por eso lo que se recomienda actualmente, que ojalá podamos tener los test que tienen estos como cubitos o se llaman algo como cubes, donde un equipito se lo lee, defectos en el kit de prueba. Y para reducir falsos positivos, seguir bien las instrucciones del fabricante, confirmar con cultivo y en el fondo utilizar el cultivo para diagnóstico más preciso. Entonces, la recomendación es pedir ambas. No importa que el cultivo se demore más, pero igual ayuda a futuro. Y los falsos negativos, en los que puede contribuir que la técnica no sea lo suficientemente sensible, no haya también una buena calidad de la muestra, que estemos en otro estadio de la infección donde no estemos detectando a la gente. Entonces, siempre confirmar con cultivo. Y luego tenemos las pruebas de amplificación de ácido nucleico, que son usadas para detectar el material genético de esta gente. Se extrae el ácido nucleico y luego se hace la reacción de amplificación, detección y análisis. Y las ventajas son la alta sensibilidad, la alta especificidad, la rapidez en los resultados, porque ahora tenemos test rápidos moleculares y no requiere cultivo del patógeno porque la verdad es que la especificidad es sumamente alta. Y las desventajas puede ser el costo relativamente caro. Yo siempre digo donde trabajo y en todas partes que a veces siempre nuestros gerentes o la gente que nos evalúa los costos nos habla del peso neto o de la chaucha, como digo yo. Pero es súper importante analizar el costo-efectividad, porque a veces una acción que, no sé, porque me sale 20.000 pesos, me ahorra 600.000 pesos de una hospitalización, por ejemplo. Y la necesidad también, cuando son PCR convencionales en tiempo real, de tener equipos especializados y el personal capacitado. Ahora, con los point of care, ahí ya son un poco más a prueba de otros profesionales de la salud que no necesariamente son de laboratorio, ¿ya? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá hay un test molecular en tiempo real, se hace una reacción manual y todo esto se procesa en un termociclador y nos da un resultado. Pero también han aparecido algunos test NAT rápidos y otros test que son sindromáticos rápidos también, que incluyen al estreptopiógene y otros estreptos beta-hemolíticos, ¿ya? Pero hay un tema de costo. Por ejemplo, no sé, pues puede salir 12.000 pesos, este puede salir 5.000 pesos, que es la PCR convencional, y este puede salir 120 o 130.000 pesos. Entonces,
Por eso yo recalco primero que tenemos que ver qué tenemos de acuerdo a nuestras posibilidades, dentro de nuestras posibilidades ofrecer lo mejor que podamos y en el fondo todavía contamos con cultivo que no es caro y orientar a nuestros clínicos para decirles más o menos cuál es la sensibilidad de nuestra técnica, qué kit estamos usando, verificar bien nuestras técnicas, usar kit IVD, que son todas acciones que nos van a permitir entregar resultados confiables. Y luego también, ¿qué es lo que nos dice un trabajo que revisé que es muy reciente sobre el diagnóstico de la faringitis estreptocócica? Es que a través de imágenes, con computadoras, con predicciones y optimizando los flujos de trabajo, podemos ya predecir que realmente tiene o no esta faringitis, ¿ya? Ahora, en este último tiempo lo que hemos visto también es la circulación de la cepa invasora, que es la que se aísla sobre todo de hemocultivo y de líquidos estériles. La más estudiada es la cepa M1T1, que tiene profagos. Bueno, la Lore sabe mucho más más que yo de fagos, pero que ellos pueden en el fondo transmitir resistencia o genes relacionados con resistencia dentro de estos estafilococos y estos clones que circulan son altamente diseminadores, ¿ya? Entonces, lo que yo he visto off the record con un grupo, un chat que tengo con gente, niñas que trabajan doctoras que trabajan en microbiología, doctoras y doctores, se ha visto que el clon que está circulando es LM12T12, ¿ya? Pero igual estamos esperando el reporte del ISP porque ya se han enviado las cepas de vigilancia y hemos visto que han aumentado. Luego, ya la secuenciación del genoma nos ha permitido, de streptopiógena, nos ha permitido revolucionar en el fondo el conocimiento de estos genes de virulencia, nos permite ver la diversidad genética, la recombinación, y se han identificado variantes, y eso es lo que yo creo que está haciendo en este momento el ISP, porque este clon se está diseminando tanto en el ambiente. Ahora, ahí también hay controversia porque muchos tenemos la sensación de que estar colonizados es un factor de riesgo, porque lo que hemos visto en laboratorio, y me lo han comunicado los tecnólogos que trabajan con nosotros, es que hemos tenido un aumento no solamente en las cepas invasoras, sino que también, y como vimos en una de las fotos que les mostré, en la infección faríngea e incluso en las muestras vaginales, se está detectando más el estreptopiógeno. Entonces, hay algo que tiene esta cepa que puede estar haciendo que se disemine más. ¿Cómo diagnostico la estreptopiógena? Vimos con cultivo, identificación fenotípica, podemos identificar este gen que codifica para la proteína M, que es un antígeno de superficie, análisis molecular del genoma completo, susceptibilidad e investigación de brotes mediante secuenciación del genoma completo. Y ahí también ha habido evolución en cuanto a secuenciación, vamos desde la secuenciación de Sanger, que es más económica, hasta la secuenciación del genoma completo, y están saliendo también point of care de pequeño tamaño, hay unos que son como el tamaño de más chiquitito que un control remoto, que permiten también hacer secuenciación. Son caros, eso sí, menos caros que los más grandes, pero igual también requiere validación, requiere el análisis, porque también el análisis de los genomas es complejo, se requiere un bioinformático para comprender lo que estamos analizando. Y eso era lo que yo les quería contar. Muchas gracias y bueno, después vamos a dar paso para las preguntas. Muchas gracias, doctora Cecilia, por su presentación. Yo, previo a darle paso ya a la sección de preguntas, quería compartir también algo con todos ustedes, con el auditorio. Bueno, mostrarles un poco cuáles son los productos también referente a lo que hemos hablado en este seminario y los que ofrecemos nosotros en Alateia, siempre con el compromiso del paciente y sobre todo en esta emergencia sanitaria. Como decían bien, tenemos test cromatográficos, que son uno de los test para unas pruebas de diagnóstico. Ofrecemos test cromatográficos de Strepto A, que es una prueba de inmunoensayo. También un combo test que no solamente ve influenza A, influenza B, también va a haber BRS y adenovirus.
En el caso de los POC moleculares, como mencionó la doctora Cecilia, que son los PCR más rápidos, que no requieren una extracción previa, tenemos nuestros equipos que son los FLASH-DX y VitaPCR, son equipos pequeños. En el caso de FLASH-DX ocupa un panel que permite detectar 8 virus, entre ellos influenza A y B y 2 bacterias respiratorias. Todo esto en 60 minutos, mientras que tenemos otro equipo, también POC molecular, que es el VITA, que permite la detección de influenza A, influenza B, VRS en 20 minutos. Son equipos pequeñitos y todo es lo que la parte que les comentaba de kits de PCR de real time. Tenemos ofrecimiento nosotros de nuestros kits de RB Master, que justamente identifica rápida y precisamente los principales virus respiratorios que tenemos en vigilancia: influenza A, influenza B, VRS, metadenovirus, adenovirus, rinovirus, parainfluenza y SARS-CoV-2. Además de los paneles respiratorios de Sillin, tenemos uno que hace la tipificación de la influenza y además la identificación de influenza B, VRS, A, VRS-B, y también otros paneles de BioExem que hace tipificación de influenza y también de Streptococcus. Estos kits están asociados a una plataforma en la cual puede ser la interpretación, lo que facilita todo lo que es la interpretación en los laboratorios. Nos pueden hacer las preguntas y visitar nuestra página web y obviamente preguntándonos acerca de la disponibilidad de nuestros productos. Tenemos algunos kits que también lo podemos ofrecer para demo en el caso de que ustedes quieran verlos. Y bueno, finalmente quiero darles los agradecimientos correspondientes a la doctora Lorena Tapia y a la doctora Cecilia por habernos dado su tiempo en este día para compartir con nosotros el conocimiento acerca de la alerta sanitaria, todo lo referente a influenza y estrepto. Y bueno, ahora vamos a dar el pase de las preguntas. Quien quiera hacer una pregunta, si por favor puede levantar la mano vía web. Y voy a partir con algunas preguntas del chat que tenemos. La primera pregunta es de Rosario, que consulta si los pacientes colonizados por estrepto A inmunocompetentes, ¿se sugiere tratar? Esa pregunta es para mí. No, la indicación actual de tratamiento es, bueno, durante el cuadro clínico, faringitis, impétigo, etcétera. Sobre todo poner atención en las enfermedades invasoras y en algunos pacientes contacto de aquellos que hayan tenido enfermedad invasora, no contacto de cualquier infección estreptocócica y menos el tratamiento de pacientes colonizados. O sea, la indicación no es actualmente pedir estudios de colonización y tratar a todo el mundo. Perfecto, muchas gracias, doctora. Y bueno, una segunda pregunta que nos dejó por el chat Ignacio Velázquez. Bueno, primero agradecer a la presentación de las doctoras y la consulta va más del punto de vista de implementación de técnicas moleculares. ¿Cuán importante para usted, doctora Cecilia, es que el proveedor nos informe sobre sensibilidad y especificidad de la técnica en los insertos? ¿Es importante que nos den estos datos aun cuando tenga certificación IVD? Claro que es importante porque depende de la metodología que esté usando yo. Por ejemplo, si uso una PCR en tiempo real, hay kits que tienen una excelente sensibilidad, por ejemplo, para COVID. Y es tanta la sensibilidad que nos da hasta en ciclos cercanos a 40. Probando con una metodología tipo LAMP, podemos detectar, por ejemplo, hasta ciclo 33, 35 y no más que eso. Entonces, hay diferencias que a veces nos van a determinar que formemos un resultado detectado o no detectado. Entonces, nosotros tenemos que conocer esa sensibilidad primero y segundo, tenemos que verificarla en el laboratorio. Y tercero, considerar también el aspecto clínico, que es súper importante. Cuando tengo dudas, tengo que tener una muy buena comunicación con los clínicos porque a veces no concuerda el caso y simplemente se informa, pero él lo va a tomar como un caso de falso positivo o viceversa, un falso negativo. Tiene un cuadro Cantor
y nuestra técnica no está funcionando. Entonces, en ese sentido, tenemos o que repetir o si no nos vuelve a salir, hablar con el proveedor. Pero es importante y uno siempre tiene que conocer el desempeño de las técnicas que tiene en su laboratorio, porque es nuestro mecanismo de darle confianza al médico y también de defendernos de repente, porque siempre, no sé, es súper chistoso para los que trabajamos en laboratorio, siempre el laboratorio tiene la culpa. Entonces, en ese sentido, tenemos que nosotros respaldarnos y también respaldar nuestros resultados. Y bueno, acompañando esta respuesta, yo voy a hablar aparte como parte de la empresa de la Tella. Nuestros kits que les presenté son IBD y nosotros siempre ofrecemos acompañamiento en la parte de verificación de todos nuestros productos que hay. De hecho, ofrecemos algunas reacciones para que ustedes dentro del laboratorio también puedan hacer verificaciones con sus muestras, con muestras reales de paciente y que no solamente se queden con lo que sale en el inserto, sino que también puedan ver sus datos. Le vamos a dar ahora la palabra a Ignacio Velázquez, que está levantando la mano. Ahí, no sé si la podemos... Ahí sí. Hola, sí. Muchísimas gracias por la respuesta de la doctora Cecilia. Voy a hacer como súper puntual. Lo que pasa es que yo estoy implementando nuevas técnicas moleculares en el servicio donde trabajo, que es un servicio de asistencial público, y le hacía la consulta por el tema de la sensibilidad y la especificidad, porque nos llegó un proveedor que en el inserto no nos colocaba la especificidad de un panel de sepsis, que para mí es súper importante dada la cantidad de patógenos que vamos a pesquisar y dado la cantidad de primer también que va a haber en la multiplex. Y solamente iba asociado esto a la certificación IVD. Entonces, de la mano de esa primera pregunta, quería preguntarle a la doctora Cecilia que si tiene la certificación IVD, esto yo me imagino que pasó por una entidad ya acreditadora de calidad de ese kit. Pero ¿por qué esto también un proveedor quizás lo merma del inserto, siendo que es más atractivo que esté todos estos datos? Claro, porque yo creo que a veces, o sea, hay productos que no tienen la sensibilidad ideal, entonces está aprobado por la FDA o en realidad CE es más amplio que la FDA, ¿ya? Entonces probablemente está, o sea, nosotros tenemos que usar esos test, pero si no viene algo raro está pasando, hay que ver la procedencia, ver literatura, preguntar a otros usuarios. La verdad es que yo siempre pregunto y la verdad es que en el caso de nosotros siempre probamos lo que nos traen y lo probamos con un gold standard o con una técnica que nosotros tenemos y que consideramos que trae esos parámetros. Si no los trae, lo que tú podrías pedirle al proveedor es que él te facilite las determinaciones para poder evaluar esa sensibilidad y especificidad en casos positivos que tú tengas o de pacientes, porque también pasa que a veces son tantos patógenos que uno no puede hacer la verificación de cada uno, pero sí de los más importantes casos clínicos, que sea capaz de detectar los casos clínicos que tú tienes en tu hospital, eso te va a avalar el uso de la técnica. Que sea IBD ya es una cosa buena, o sea, que sea IBD es bueno, pero igual yo te sugiero que le hables con ese proveedor para que te convide test y por lo menos a la Tella en este caso siempre nos convidan determinaciones para poder hacer esa verificación y que tú quedes tranquilo y conozcas cómo funciona tu técnica y con eso dar tranquilidad también al clínico. Pero en estricto rigor, lo ideal es que debiera venir con esos parámetros de desempeño. A veces las técnicas moleculares es difícil establecerlos también, como te digo, cuando son sobre todo multiparámetros, de establecer para cada uno, pero una buena empresa sí lo trae. Muchas gracias, doctora Cecilia. Y bueno, Ignacio, te dejamos invitados para que también nos contactes con nosotros, para que te podamos dar demo de nuestros productos. Tenemos otra pregunta en el chat que consultan si influye el subtipo de influenza A con la infección de Streptococcus en estas coinfecciones. Esa soy yo. Buena pregunta, no tengo ese dato. Lo que está circulando acá
bueno, es influenza A, ya un poco H1N1 y más H2N3. Pero no se ha visto que un subtipo influya más que otro. Probablemente tiene que ver con la inmunodeficiencia o algún tipo de alteración de barreras también, más que el subtipo específico, pero no ha aparecido, de lo que yo he leído, no ha aparecido un subtipo específico de influenza relacionado con enfermedad estreptocócica. Y ojo, perdón, que pudiera pasarnos que ahora que viene virus respiratorio sincicial o que viene metaneumovirus, nos pueda seguir pasando, no sabemos. Son infecciones virales en general las que pueden provocar una mayor susceptibilidad a infecciones invasoras, infecciones virales respiratorias, infecciones virales. También puede ser, se comparó también un poco con COVID-19 cuando también circularon en conjunto y no sabemos si es que pudiera ocurrir con otro virus. En este minuto, esa combinación influenza A y estreptocócica ha sido problemática en Chile en estos meses. Puede ser que justamente la veamos por el alza que nosotros hemos visto más de influenza A con respecto a influenza B actualmente. Claro, estoy hablando, claro, subtipo A o B no lo hemos visto, ahora hemos visto prácticamente solo A. Ujú. Sí, es muy Y bajita doctora de la Cecilia, punto de vista laboratorio, es muy bajita el B, lo que tenemos es A, y como dice bien Lore, hay más H1N1, pero también hay H2N3. Entonces, igual no sabemos cuál de las dos es la que pueda estar produciéndolo, pero sí lo que también ha llamado la atención post pandemia, si bien la coexistencia viral existía desde antes de la pandemia, post pandemia lo que hemos visto es que a veces hay pacientes que tienen hasta 4 secuencias de 4 agentes virales al mismo tiempo. Entonces, no está demostrado que la suma empeore a los pacientes, por lo menos pediátricos, que lo hizo Juan Carlos, ¿cierto, ¿cierto Lore? Él hizo un Sí. estudio, pero sí en adultos se ve que aquellos que tienen más virus a veces pueden estar más tiempo hospitalizados. Afectan otros parámetros sanguíneos como las plaquetas, el hematocrito, ese tipo de parámetros. Por lo mismo pudieran también predisponer a lo mejor a alguna infección invasiva. muchas gracias. Bueno, ¿hay alguien más que desea hacer alguna pregunta? Ah, bueno, acá tenemos otra pregunta. Carolina pregunta si se recomienda hacer el test rápido de Strepto A y cultivo en paralelo. Ceci, si quieres contesta tú. La recomendación es, si es que solamente disponemos de un buen test y tenemos rápidamente la determinación positiva, no es necesario la confirmación. Cuando es negativa y tenemos alta sospecha clínica, la recomendación es apoyarse con un cultivo. Exactamente, o sea, hay centros que piden las dos cosas al mismo tiempo para tener la certeza. Pero, por ejemplo, si yo tengo un test molecular rápido y el paciente tiene los criterios de centro o los criterios clínicos, yo con eso hago diagnóstico y no me preocupo. Entonces, o si me da el test pack positivo, un test pack de buena leche en el fondo, como se dice, y además este paciente tiene los criterios clínicos, yo con eso hago diagnóstico, no necesito cultivar. Pero como les digo, a veces hay disparidad y en los centros hospitalarios y en los centros de salud muchas veces uno está limitado por el costo. Pues entonces de repente hay proveedores que te ofrecen test que son más baratos, pero que igual tienen una sensibilidad más baja. Entonces, por eso es que lo que tenga, yo tengo que evaluarlo y saber cómo es el desempeño de esa técnica. Si yo sé que su sensibilidad es baja, yo puedo presionar para cambiarlo. De hecho, por ejemplo, para BRS a nosotros nos pasó en otro de los centros que eliminamos los test rápidos y dejamos solo el test molecular porque con test rápido teníamos mucha variabilidad. Entonces, depende del centro y los recursos que tenga. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta del público o por chat? Al parecer no. Bueno, entonces con esto damos por finalizado nuestro webinar. Desde ya
Muchas gracias a todos los asistentes. Nuevamente agradecer a la doctora Lorena y Cecilia Tapia por su tiempo. Y nuevamente los dejo invitados a acercarse a la página web de Alatella para que conozcan nuestros productos. También contáctense con nosotros si tienen alguna duda o requerimiento sobre lo que hemos hablado. Muchas gracias, doctoras. Muchas gracias a todos. Que Gracias. tengan una muy buena noche. Buenas noches. Súper buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Chao, Chao, chao. chao. Muchas Gracias. gracias. Chao.